Creo que estás tomando muchos puntos importantes. Estas fases que mencionaste las podrían tomar en cuenta una persona, por ejemplo, que dice, híjole, yo creo que alguien de mi familia o una persona cercana que conozca los puede tomar como un punto clave para decidir, ok, creo que esto ya es cuestión de acudir con un neurólogo, un especialista, ¿no? Epileptólogo. Además de esto, ¿qué recomiendas en este sentido? O sea, estamos hablando ya inclusive de tomar en cuenta a los familiares, ¿no? Decirles, oye, no es una cuestión satánica, no es una cuestión, ¿no? Porque también se puede ir hacia a ese ambiente, ¿no? Sabemos en cuanto a la historia, ¿no? Que las personas que llegaban a sufrir crisis epilépticas, pues mucho estaba sacarle el chamuco en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no era eso, ¿no? Era más bien una crisis, ¿no? O una epilepsia, cualquiera de esos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos recomendarías? Además de estas fases que muy bien nos aclaraste. Algo que es que pasa mucho que llevan muchos familiares a personas que tienen crisis epilépticas con nosotros o que llegan con un neurólogo y de que es que le da solo cuando se estresa o es que se pone de malas o algo no le da, es un capricho y le da por eso, ¿no? Uh-huh. O andaba en una secta o andaba practicando cosas ahí uh-huh. como no religiosas, bueno, si tenemos en cuenta estas fases y decimos, bueno, o sea, ahora es que sí me parecen, siempre hay que pensar en lo más severo y no minimizar ni tachar a las personas como con carácter psiquiátrico o que o que la persona se está teniendo una ganancia a raíz de estos fenómenos, ¿no? Sí existen, sí existe la persona que por imitar algo, por imitar una enfermedad, tiene una ganancia, sí, pero se dice y está escrito en mucha literatura, en muchos artículos, que es preferible dar un beneficio de la duda a algo que ponga en riesgo la vida, como son las crisis epilépticas, porque esas sí pueden complicarnos e incluso, pues, tener dos pronósticos muy malos, o sea, acabar en cama, postrado, con sondas y catéteres, y la otra, pues, la muerte, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente en México, solamente en el Instituto Nacional de Neurología, y bueno, ahorita se está implementando, fui a un congreso en el ABC, que se va a implementar el código crisis, que aquí lo importante, además de que estos temas me parecen muy buenos, uh-huh. es que las crisis, como ya mencioné, que pueden poner en riesgo la vida, tenemos que saber que se hizo un consenso de expertos tan graves, de la gravedad que son estas, uh-huh. que si una persona dura más de 5 minutos con sacudidas o más de media hora desde que inició la crisis, prácticamente aquí lo que tenemos que saber es que esta persona ya tiene en riesgo la vida y que la crisis que está teniendo, toda esa descarga eléctrica anormal que está presentando, lo único que está haciendo es una muerte neuronal, o sea, literalmente las células del cerebro se están muriendo. Okay. Entonces, es una verdadera urgencia. ¿Por qué? Porque, tuvo la crisis, hay que dejar a que se despierte y pasa 1 hora, 2 horas y nada, ¿no? No, aquí verdaderamente tenemos que saber que una crisis, tanto la que es sacudida, grande, que no responde, que está rígido, como la que es de chupeteo, que se está moviendo, le dura más de 5 minutos, es una urgencia y tiene que llevarlo a un hospital en donde haya un tercer nivel o un grupo de neurólogos con un grupo de urgencias trabajando de manera simultánea, porque eso amerita ya una medida más avanzada, ¿no? Uh-huh. O si pasa más de media hora y no despierta o sigue con la crisis, también es una urgencia, ¿no? Uh-huh. Entonces es preferible no tomarlo a la ligera en ese sentido. Exacto, no tomarlo a la ligera, pero es que siempre que sí, incluso las crisis epilépticas son desencadenadas por estrés, por deprivación de sueño, por alteraciones emocionales. Pues sí, puede ser que tenga crisis epilépticas y que aparte se estén exacerbando uh-huh. por algún proceso emocional, claro que sí. Pero aquí
yo no lo puedo saber hasta que yo lo llevo a manos de un experto. Y mientras alguien que esté diciéndome que pongo en riesgo la vida de la persona, tengo que llevarlo a un centro especial, ¿no? Incluso este código crisis que les menciono es que, así como el código infarto, tanto del corazón como del cerebro, se trata de llevar al paciente en un tiempo determinado y que lo reciba un personal de urgencias, y mediante algoritmos que nosotros como neurólogos y el personal de urgencias también, debería estar capacitado. Debemos actuar en minutos, porque en minutos es como se van preparando los fármacos. ¿Qué pasa si tengo más de, que un término que le llamamos clúster, más de 3 crisis en un día? Pues que todavía no ha progresado a un estado, que ahorita vamos a hablar del estado epiléptico, pero igual si está con múltiples crisis o más de 3 en el día, o que hablamos de esto de más de una crisis que no despierta en 5 minutos, o en 30 minutos ya esté sin mejoría del estado de despierto, pues tenemos que llevarlo a urgencias, ¿no? Porque hay que actuar, ¿no? En Estados Unidos, el tratamiento del clúster epiléptico, que es más de 3 crisis en 24 horas, o si la persona tiene un número de crisis por día, incremente la tasa habitual. Okay. Hay tratamientos que los neurólogos de Estados Unidos, e incluso aquí la doctora Elma Párez tiene un protocolo en el que ella le dice a sus pacientes, cuando tiene más de tantas crisis se toma esta pastillita que son benzodiazepinas. Evitamos el que la persona llegue al estado epiléptico, ¿no? El estado epiléptico es justo lo que hablamos, que una crisis dure más de 5 minutos y que en más de 30 ya haya muerte neuronal, ¿no? Que las neuronas prácticamente se mueran, ¿no? El hecho del por qué no debemos pasar desapercibido estas cosas es porque, pues prácticamente, si llega el neurólogo y valora a la persona y no son crisis, bueno, qué bueno, ¿no? Pues hay un tipo de crisis que se llaman no epilépticas, no son de carácter psiquiátrico, son únicamente movimientos anormales que se producen por causas, no por actividad eléctrica normal, por otras causas, pero no tienen causa psiquiátrica. Entonces también estamos tachando al paciente de que, ay, es que ya presenta un problema, ¿no? Ya hay que llevarlo con el loquito del parque. Ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Qué bueno que no lo tenga, pero a nosotros eso es lo que nos compete. Lo más importante es llevar a la persona a urgencias, que haya un personal capacitado y que valore realmente si sí. Y si sí son, pues actuar de manera urgente, ¿no? Porque nos presentamos ya a un estado epiléptico, que eso es ya una forma severa de las crisis que pone en riesgo la vida. Inclusive hay protocolos, como les mencionaba, y la necesidad del por qué implementar ya estas estrategias para prevenirlos, ¿no? Bien, respecto a este código crisis, ¿recomiendas entonces, si estamos viendo estos síntomas, estas conductas, es llevar a un hospital nivel 3, ¿no? Uh-huh. Aquí, para los que no son de México, un hospital nivel 3 es ya un hospital de especialidad, uh-huh, en donde vamos a encontrar pues esta convivencia entre diferentes áreas para la atención de un paciente. Es mucho más especializado y bueno, ahora creo que al final ya nos has dado en varias ocasiones qué es lo que necesita un neurólogo, ¿no? Estamos hablando de los electroencefalogramas, de las tomografías, uh-huh, todo un cuadro de entrevista, ¿no? Creo que al final, solo quería ponerlo al final para sí. que... Bueno, sí es muy importante al menos un electroencefalograma, tomografía. Incluso, hay quienes como internistas o no hay suficientes neurólogos en México, pero los internistas también nos ayudan mucho al diagnóstico personal relacionado con las neurociencias. Al menos una tomografía y un electro, pues son esenciales. Resonancia, si la tienen disponible, pues lo mejor. Ya en casos complicados, cuando ya son protocolos de cirugía de epilepsia, pues incluso un PET-CT. Eso es pero ya es como un poco más avanzado. De manera inicial, eso es lo único que necesitamos. Okay. Pues muchísimas gracias, Kenia, por venir y platicarnos sobre un tema que a veces se habla mucho, ¿no? Tenemos en México el Día Internacional de la Epilepsia, que es el 12 de febrero, y a nivel mundial, que también se conoce como el Día Púrpura, que es el 26 de marzo, y a veces solo lo recordamos en esos días, ¿no? Pero también un poco hay que recordarlo todos los días,
como una persona que puede ir caminando y puede ver una situación como esa y ayudar, ¿no? Exacto. Creo que también ese es el objetivo de este podcast, que podamos conocer un poco más, y si no somos nosotros los que estamos sufriendo esa situación, pues podamos ayudar, y una situación como una crisis, bueno, decir, bueno, sabemos que tenemos que acudir o lo tienen que llevar a un hospital, porque no es poca cosa, ¿no? No solamente es lo que tú nos refieres, ¿no? Una sacudida, no solamente es un movimiento medio extraño, ¿no? Una conducta que la podemos ver como, pues, algo no le está pasando bien, o no sabemos qué es lo que está pasando, pues lo mejor es llevarlo a un hospital, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias gracias a ti, por haber venido, y bueno, a ustedes también por escuchar este podcast, y pues al final voy a dejar sus datos para que la puedan contactar en caso de que requieran algún servicio. Y es un gusto que nos hayan escuchado. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, y saben que juntos ustedes y yo hagamos Sinapsis. Nos vemos en el próximo capítulo, en donde, bueno, vamos a estar hablando también dentro del área de la neurología, y nos estamos viendo. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Y se cierra.